en el libro de Tito. La carta del apóstol Pablo a Tito. Y vamos al capítulo número 3. Tito 3. Voy a leer de este capítulo 3 de Tito los versículos 3 a 8. Así que ponga atención en esta lectura de Tito 3. Voy a tomar desde el del versículo 1, del versículo 1 al 8 completo. Escuche la palabra del Señor. Dice Pablo a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros y amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. La semana pasada hablábamos y empezamos hablando acerca de los postulados importantes de la reforma del siglo XVI. Hablábamos de este tema tomando como base lo que está sucediendo en nuestros tiempos, que tiene que ver con la celebración o más bien el recuerdo de aquel momento histórico de la protesta de Martín Lutero allá en 1517, que como dijimos pegó las 95 tesis ahí en la Catedral de Wittenberg, y a partir de ahí se detonó la reforma protestante. No significa esto que en ese momento la Biblia cobró sentido. La Biblia ha cobrado sentido siempre. Significa que en el tiempo de la época de Lutero, cuando el clero tenía el control prácticamente de la fe de los creyentes, determinaba qué debían de creer la misma iglesia, qué no debería de creer la misma iglesia, cómo debería de conducirse la iglesia lo determinada y cómo no debía de conducirse era la iglesia a la que determinaba. Y la Biblia estaba quedada, rezagada en un segundo plano o tercero o cuarto o incluso olvidada, ya arrinconada. Cuando la gente no tenía acceso a la palabra para acercarse a la lectura de la Biblia y sacar las verdades fundamentales, el Señor tuvo que levantar a estos personajes, este personaje como Martín Lutero, para que pudiera tener un análisis correcto de las Escrituras y protestar contra el clero de su época. Estaba protestando no contra la Escritura, estaba protestando contra la gente que tenía una interpretación aberrante de la Escritura, especialmente en todos los temas que tenían que ver con la salvación. Y como decíamos la semana pasada, todo lo que estaba alrededor de la salvación estaba en juego. La gente estaba siendo engañada, la gente estaba siendo dirigida de manera equivocada, le estaban diciendo que la iglesia era la importante, que la tradición era importante, que lo que decía el Papa ex cátedra era importante, lo que el clero determinaba era importante, de tal manera que el primer postulado y el más importante postulado tuvo que asomar su cabeza y tuvo que ser puesto en alto, y los reformadores, no necesariamente a partir de Lutero, sí el protesta, pero luego en el devenir de la posreforma tuvieron que ponerse esos postulados y surgió este de solo escritura, solo la escritura. Y ahí se resaltó pues el atributo de la palabra ya con algunos asuntos muy importantes, y se empezó a trabajar sobre los postulados de la sola escritura, en tanto que la Biblia es inmutable, inerrante, infalible, perspicua y suficiente. Y se empezaron a hacer estudios importantes respecto de la misma escritura, estudios que eran absolutamente necesarios en la sistematización de la fe, y ya en el siglo XVII, en los 1600, los credos y las confesiones dan dirección y sistematizan y ponen en teología dogmática estas verdades que fueron emanadas de la Reforma, y ahora nosotros las tenemos como un tesoro invaluable.
Ahora nosotros leemos las confesiones, los credos y decimos gracias Señor, porque ahí está la sistematización de este postulado tan importante de la sola Escritura, y así empiezan nuestros credos y nuestras confesiones. Así que la iglesia era la importante, determinaba el rumbo de los creyentes, y los creyentes tenían que hacer lo que la iglesia decía, porque en ellos estaba la autoridad. Decían entonces los reformadores, no la iglesia, es la palabra y solo la palabra. Pero en términos de salvación, también se hablaba acerca de la meritoria de la salvación. Es decir, que en aquel tiempo se hablaba de que la gente, para que pudiera ser salva, tenía que hacer méritos para salvarse. Así que a partir de este momento, entonces, en estudios muy reflexivos, muy profundos de la Escritura, surge el postulado de la sola gracia. No son méritos, es la gracia del Señor. En aquel tiempo también el tema de la salvación estaba en juego acerca de cómo, pues, ¿verdad?, acercarnos nosotros a la salvación. Ciertamente es sin méritos, pero ¿cómo? A través del trabajo, a través de la obra, a través de un esfuerzo personal. Y entonces el postulado de la sola fe surge como un postulado importantísimo, importantísimo, solamente por fe, no por obras, como dice Pablo a los Efesios. Pero en medio de todo esto, entonces, ¿quién es el proveedor de semejante salvación? Evidentemente todo está escrito en la Biblia, pero dijeron en aquel tiempo, solo Cristo salva. No hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Nadie, solo Cristo salva. La iglesia no salva. Es Cristo el que salva. Venir a la iglesia, asistir a la iglesia, tener a la iglesia como un elemento importante es bueno, pero no es medio de salvación la iglesia. La iglesia no salva a nadie. La herencia de la familia no salva a nadie. Cristo, solo Cristo salva. Entonces se puso en el centro del escenario y ya no se sacó más de la ecuación a Cristo en términos de salvación. Y en medio de todo esto, el último postulado que ya repetí la vez pasada es que solo a Dios la gloria. Solo el que se lleva la gloria es el Señor. Y ahí salen estas ideas de que se lleva la gloria el Señor o no se la lleva nadie. La gloria exclusivamente para el Señor. La semana pasada nos enfocamos un poco en el tema de la sola Escritura, pero hoy quiero resaltar muy brevemente este otro postulado de la sola gracia, de la sola gracia. Ese es un postulado muy importante porque es un término muy teológico, muy de nosotros, acerca de la gracia. Tenemos este concepto de la gracia y lo manejamos con frecuencia, ¿verdad? Tenemos este asunto de la gracia y nosotros lo manejamos quizá de una manera correcta, en algunas ocasiones probablemente de una manera incorrecta, pero ciertamente el concepto de la gracia es un concepto completamente bíblico y de alguna manera muy paulino, paulino. En ese asunto de la gracia, que es un tema muy importante, el apóstol a Tito lo tiene como un elemento primordial. No está muchas veces escrita la palabra gracia, pero ciertamente ocupa un lugar muy importante en la carta de Pablo a Tito. También ocupa un lugar importante en la carta a los Efesios y un lugar importante en la carta a los Romanos. Así que pudiésemos abrevar de todos estos lugares para conocer el concepto de la gracia bíblicamente y no necesariamente como nosotros nos imaginamos que puede ser la gracia. En ese sentido, el apóstol Pablo a Tito, ya desde el capítulo número 2, da una orientación importante respecto de la gracia, cuando en el versículo número 11 del capítulo número 2, dice Pablo a Tito, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, y luego en el 12, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Una de las cosas que es muy importante es el remitente de la gracia. ¿Quién es dispensador de la gracia? ¿De dónde viene la gracia? ¿Dónde está la fuente de la gracia? Y en ese sentido se tuvo que atacar muchísimo en la época de la Reforma la fuente de la gracia, el origen de la gracia. La iglesia no es dispensadora de gracia, no puede ser posible. Incluso en la idolatría, la Virgen, ¿verdad?, o los ídolos de aquel tiempo no podrían ser dispensadores de gracia. No hay ninguna persona que pueda dispensar gracias. Nosotros tampoco somos dispensadores de gracia. Y con esto quiero decir que la gracia bíblica no viene como nosotros lo pensamos que viene, que a través de alguien en particular, sea una deidad, sea un ídolo o incluso la iglesia misma.
Cualquier persona que venga a la iglesia y que piense que por venir a la iglesia, diezmar, ofrendar, estar en una clase, tener un cargo importante, aprender los libros de la Biblia de memoria o aprender muchas cosas de memoria de la Biblia, de ninguna manera la iglesia puede dispensar gracia. No nos podemos imaginar nosotros entonces al consistorio reunido y por méritos decirle a las personas: ya eres salva. ¿Cuántas clases has tomado? ¿Cuánto diezmas al mes? Y todas estas cosas, entonces decir: muy bien, cumpliste con la cuota, ahora eres merecedor de la gracia. La iglesia no puede dispensar gracia, de ninguna manera. Por mucho que nosotros no lo platicamos, pero lo pensemos, tenemos que estar seguros de que la iglesia no dispensa gracia. En la época de la Reforma, del clero de aquella época, evidentemente la iglesia enseñó, o el clero más bien enseñó a los fieles de su tiempo que eran dispensadores de la gracia. Nosotros otorgamos la salvación. Nosotros decidimos quién es salvo y quién no es salvo. Por los méritos, por lo que hagas, nosotros podemos hacer esto. De ahí las mandas. De ahí cuando los confesores ponían diferentes tareas y cargas a los creyentes para que hicieran méritos y ganaran el favor de Dios. Dios no puede estar agradado contigo porque no haces esto y aquello y lo demás allá. No lo has merecido, de tal manera que entonces, una vez que cumplas con estas normas que nosotros te ponemos, entonces podemos darte licencia para ser merecedor de la gracia. Eso es muy importante. Así que la fuente de la gracia, el origen de la gracia, el apóstol Pablo le dice a Tito que la gracia es de Dios. Así lo dice, versículo 11 del capítulo 2 que ya leímos, porque la gracia de Dios, esa gracia es de Dios. Y si es de Dios, es el único que la puede dispensar, es el único que la puede otorgar, es el único que la puede entregar, es el único que la puede manejar. Él es el portador de la gracia, Él es el creador de la gracia, Él es el originador de la gracia y la gracia solamente puede venir de parte de Dios. No de las personas, no de la iglesia, no evidentemente de ninguna persona, salvo de Dios. En aquel tiempo entonces eso estaba en debate. Y cuando viene Lutero y pega sus tesis, pero además vienen los posreformadores, vienen todos aquellos que empiezan a estudiar el asunto, dicen entonces, no es por méritos, esto es por gracia, es por gracia. No nos podemos imaginar nosotros, ¿verdad? Pensando, diciendo el más atento, el más frecuente, la persona que hace más trabajo dentro de la iglesia, decir, pastor, consistorio, hermanos, ¿por qué fulana persona que no viene mucho a la iglesia, que no da su ofrenda con cierta frecuencia, que no hace esto, que no hace aquello, que no sé qué, ¿por qué esta persona es salva? No se lo merece, no se lo merece. Y bueno, la esencia de la gracia es justamente esta, que el Señor prodiga gracia no al que lo merece, sino justo la prodiga a quien no la merece, al que no la merece. La gracia es el favor inmerecido no solamente a aquel que no la merece, sino que además merece lo contrario. Porque si de merecimientos hablamos, lo que merecemos nosotros es la aniquilación, es la muerte eterna. Todos nosotros, antes de ser regenerados por el Espíritu Santo, merecíamos la muerte. Usted y yo no merecíamos otra cosa. Por mucho esfuerzo que hubiésemos hecho, por muchas veces que viniéramos a la iglesia, por mucha tarea cristiana que hiciéramos, esto no nos hacía merecedores a su gracia. Más bien merecíamos lo contrario. ¿Saben ustedes cuántas personas nacieron en la iglesia, crecieron en la iglesia, estuvieron en la iglesia mucho tiempo y no son salvas? ¿Cuántas personas habrá dentro de la iglesia cristiana que piense que solamente por estar presente y por tener el estatus de cristiano, este estatus social que ahora pudiera ser, esta corriente, esta costumbre de ser cristianos, tener el lenguaje cristiano, cuántas personas de estas no son objetos de la gracia del Señor? No busquemos rostros, no tengamos nosotros en nuestra mente a alguien que esté o que conozcamos. Pensemos que hay mucha gente que no ha sido objeto de la gracia de Dios solamente porque Dios no le ha placido otorgarle su gracia. Y Él sabe por qué, y Él sabe a quién, y Él sabe a cuántos. Pero la esencia de la gracia es que tiene su origen en Dios y la da a aquellas personas
que no solamente no la merecen, sino que merecen todo lo contrario. Cuando pienso que yo merecía la muerte, que era lo que yo merecía, y que sin alguna cosa alguna, sin ningún mérito el Señor me dio su gracia, entonces mi gratitud delante del Señor es muchísimo mayor y valoro más mi salvación, porque el Señor me dio de su gracia sin que yo lo mereciera, sino que incluso merecía la muerte eterna. La esencia de la gracia es un asunto, y la doctrina de la gracia es un asunto de alta importancia. Cuando entonces Dios da algo por gracia, cuando Dios nos da por gracia, entonces podemos encontrar estas 5 cosas, solamente las menciono. Cuando Dios nos da su gracia, tenemos que entender que Dios asume la cuenta. Él la asume en la vida de su Hijo. La cuenta que nosotros teníamos que pagar, porque ya dijimos que la gracia no solamente es lo que no merecemos, sino que merecemos lo contrario. Eso contrario que nosotros merecemos, Dios lo carga en Cristo. Dios lo pone en Él. Lo vamos a ver un poco más adelante. Él asume la cuenta. Nosotros no tenemos méritos algunos para obtenerlo. Es un asunto esencial de la gracia. No la merecemos y no tenemos ni el más mínimo espacio para la jactancia. Una vez que nosotros entendemos que somos objetos de su gracia, no podemos jactarnos de la gracia. Jactarnos de la gracia, decir yo soy salvo, yo tengo la gracia del Señor, es pecaminosa. Esto no es correcto. Nosotros somos objetos de su gracia y con humildad tenemos que recibir su gracia, siempre en agradecimiento al Señor. Y lo último es que la gracia que el Señor nos ha otorgado tiene un propósito. Desde luego que nos va a llevar a la presencia eterna de nuestro Señor al final del tiempo, pero la gracia otorgada a nosotros tiene como propósito la gloria de su nombre. Todo, absolutamente todo lo que el Señor nos da tiene como objeto la gloria de su nombre. Así que cuando hablamos de la gracia, tenemos que tener como entendido de manera inmediata que esa gracia viene del Señor. Y una vez que nos otorga la gracia salvadora, esa gracia nos va a acompañar el resto de nuestra vida hasta el final de la existencia, hasta que nos vayamos con el Señor. Uno de los pasajes que fueron contundentes en la doctrina de la gracia, de la sola gracia, hay muchos, pero uno de los más importantes, independientemente de Efesios 2, es este pasaje de Tito. Que ciertamente nos ha enseñado en el versículo 11 del capítulo 2 quién es el originador de la gracia, pero después hace un recuento muy importante el apóstol Pablo a Tito al respecto del pasado de nosotros, de quiénes éramos nosotros y de la bondad del Señor, y después habla de la doctrina de la gracia en medio de este concepto de justificación que vamos a revisar en un momento. Lo primero que hace en esta lectura que hicimos es que nos habla de nuestro pasado. Tenemos que entender, amados hermanos, que este libro escrito del apóstol Pablo a Tito está escrito para él. Es una carta pastoral, pero también es una carta para que Tito entienda cómo manejar las cosas en la iglesia en donde está siendo pastor, en donde presumiblemente la mayoría de la gente es salva, es cristiana. Le va a hablar entonces a cristianos recordándoles de dónde vienen. No va a hablar con personas diciéndole dónde están, sino va a hablar a creyentes diciéndole de dónde vienen. Una cosa es decirle a la gente, aquí estás, y si nosotros le decimos a la gente, este eres tú, nos va a golpear. Pero si nosotros decimos, estos éramos, entonces la gratitud delante del Señor va a ser distinta. Así que cuando escribe esto a creyentes en el Señor, gente regenerada, les va a decir, estos, ustedes creyentes, ustedes salvos, estos eran. Vale la pena entonces recordar quiénes éramos. Porque al recordar quiénes éramos, podemos aquilatar, valorar, amar la gracia del Señor. Esto dice de nuestro pasado. Versículo número 3. Porque nosotros también éramos. Aquí está el pasado. Nosotros, los creyentes, éramos. Por favor, anótese ahí. Ponga ahí su cara, su nombre, haga lo suyo. Esto éramos. Qué feo, ¿eh? Insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Esto
éramos. Ninguno de nosotros debería atreverse a decir, perdón, pastor, pero yo esto no era. O sea, yo era una persona linda, amable, era una persona correcta, era una persona con valores éticos importantes, era una persona moral. Yo, perdónenme, pero yo no era eso. ¿Y cómo le contravenimos a la Escritura? El apóstol Pablo no le está diciendo a Tito al respecto de las personas de la iglesia y hablando incluso Pablo involucrándose porque dice éramos, ¿verdad? No va a hablar de esto, no es selectivo, no está diciendo algunos eran, otros más buenos que otros, pero está hablando en términos generales. La persona no nata de nuevo, no nacida de nuevo, una persona que no ha sido regenerado su corazón, una persona que no tiene a Cristo en el corazón, que no ha sido justificado, una persona pues que no ha sido objeto de la gracia del Señor, esta persona, por muy moral, por muy ética, por muy correcta que sea, tiene estas características. Insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estos éramos nosotros antes. Posiblemente en menor o mayor grado. Posiblemente todavía no detonado en el grado que deberíamos de ser, pero esto estaba en nuestro corazón. Éramos proclives a todo esto. Absolutamente a todo esto. Amados hermanos, estas eran nuestras cartas credenciales. Esto nos caracterizaba antes de que fuéramos creyentes. Ahora vamos al mundo. La gente que no es creyente, ellos no eran. Ellos son. No eran. Son, porque no son objetos de su gracia. O por lo menos no todavía. No sabemos quién, no sabemos cuándo, pero la gente que no es creyente, suena duro. La gente que hoy día no es de Cristo, la gente que no ha sido objeto de la gracia del Señor, es insensata, rebelde, extraviada, esclava de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndose unos a otros. Estos son hoy. ¿Es duro? Sí. ¿Se lo vamos a ir a decir en su cara? No. No, nos metemos en un problema. Pero estos son. Pero, amados hermanos, nosotros esto, desde luego que éramos. ¿Qué necesitábamos? ¿Cuál era la necesidad de nosotros? Una necesidad que no era sentida. Porque el hombre natural, el que no conoce las cosas espirituales, el que no conoce a Dios y además no lo busca, no piensa que necesita nada. Absolutamente nada. Pero las gentes, las personas, ustedes y yo, que fuimos así, necesitábamos de una gracia especial. Necesitábamos de un favor particular. Necesitábamos de que el Señor nos viera y si estábamos dentro de su proyecto de salvación, nos llamara la atención y nos aplicara su gracia. Solos no podíamos. Nadie nos la podía dar. Así que esto éramos nosotros. Y hay una palabra transicional en el siguiente versículo, una sola, que cambia el panorama. La palabra que está en el versículo número 4 y la primera que cambia todo el panorama es pero. Así es que este éramos nosotros. Pero. Ese pero nos encanta. Ese pero nos encanta. Yo no sé si ustedes han manejado este concepto, ¿verdad? Pero a veces estamos hablando con alguien y nos dice, es que esto y lo otro. Pero, hay un pero. Siempre decimos, hay un pero. El pero puede contradecir o puede afirmar o puede cambiar la escena. Aquí este pero es importantísimo, es una frase transicional, es una frase que liga una idea con la otra, que establece un paralelismo de alguna manera progresivo entre lo que éramos antes y lo que el Señor hizo para con nosotros, muy importante. Dice, ¿pero qué? Nosotros que teníamos todas estas características, ¿verdad? Que estábamos en esta condición, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Pero, y brinque, nos salvó. Fíjese que desde el punto de vista gramatical, entre la palabra pero y nos salvó, hay una idea subordinada.
Hay una subordinación. Usted sabe que en la gramática eso es muy importante, ¿verdad? Hay oraciones que están subordinadas. La expresión correcta, y hubiera sido suficiente cuando Pablo dijera a Tito, ¿verdad? Éramos todo esto, pero nos salvó. Pero nos salvó. Hubiera sido completo. Ah, caray, ya está, nos salvó. Gracias, Señor. Esto éramos antes, nos salvó. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué sucedió? ¿Qué acto glorioso sucedió? ¿Cómo pasó si nosotros no podíamos salvarnos a nosotros mismos y no éramos objetos de su gracia? ¿Cómo sucedió? Entonces, Pablo dice, sucedió, nos salvó, cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Su bondad, la bondad de Dios, nuestro Salvador, se manifestó. No se manifestó de ninguna manera, ninguna otra cosa. No había una manda, no había un juramento, no había nada que hacer, sino la manifestación bondadosa de Dios, nuestro Salvador, se manifiesta y nos da la salvación. La manifestación de la bondad de Dios, nuestro Salvador, es Jesucristo. Porque la palabra Salvador que tenemos aquí, por lo menos en las versiones de Reina Valera 60, está en mayúscula, lo cual implica que está hablando de Cristo. La manifestación de la bondad de Dios es Cristo. Es el Señor Jesús. La máxima revelación de Dios el Padre es su Hijo. Nosotros sabemos que el Antiguo Testamento tiene una revelación progresiva. El Señor Jesucristo iba siendo anunciado poco a poco, era un retrato hablado. Y nos iban hablando de Cristo. Y nos iban enseñando a Cristo de alguna manera tipificada, en alguna manera profetizada, de alguna manera en algunos elementos incluso de las ceremonias del Antiguo Testamento. Pero estaba anunciado, estaba tipificado, estaba pues mencionado. Estaba mencionado. Pero su manifestación, su revelación culminante, su gran obra maestra, digamos así, de Dios, es la revelación de Jesucristo. Cuando Jesucristo se presenta, es la culminación de la revelación. Es la máxima revelación. ¿A dónde apunta la revelación? Apunta a Cristo. Apunta a Cristo. Tanto la revelación del Antiguo Testamento como la revelación del Nuevo Testamento apunta a Cristo. Y esa revelación, en términos teológicos paulinos, es la manifestación. Es lo que Dios manifestó cuando se manifestó la bondad de Dios. Y la manera en que Dios manifiesta su bondad es a través de el Salvador. No hay gracia sin Cristo. La manera en que el Señor da su gracia no es solamente da su gracia, ¿verdad? Así nada más, sino que lo hace a través de la mediación, a través de la manifestación de la bondad de nuestro Dios en Jesucristo. En ningún otro podemos ser salvos. No hay gracia sin Cristo. La gracia sin Cristo no es gracia. Tiene que estar implicado Cristo en la gracia. Y por el amor que el Señor tuvo a sus elegidos, por este amor que el Señor tuvo a aquellos que eligió antes de la fundación del mundo, para que pudiesen ser objetos de su gracia, Cristo tenía que estar involucrado. Esta es la manifestación de la bondad de nuestro Dios, Jesucristo. Cristo es el centro de su gracia. Por eso somos salvos. Por eso Pablo a los Efesios dice que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, hablando de Cristo, nos dio la salvación. Por gracia sois salvos. Por medio de la fe, dice esto uno de vosotros, pues es donde Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Solamente es a través de Cristo. Él fue el que nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Y la manifestación de Dios es la bondadosa obra trayéndonos, dándonos a nuestro Salvador, Jesucristo. Así que el originador de la gracia es Dios, sin duda alguna, pero el aplicador de la gracia es el Salvador. Este es Jesucristo. Y nos salvó. Así, nos salvó. Nos salvó. ¿Fue gratis la salvación? No fue gratis. Déjeme decirle que no es lo mismo gratis que por gracia. Algunas personas dicen, no, hombre, la salvación es gratis. Y tenemos una mercadotecnia bastante falaz. Abaratamos el evangelio. No es gratis, ¿eh? No es gratis. Costó la sangre de Jesucristo.
El más alto precio que pudo haberse pagado el inocente en favor del pecador, del culpable. Sin merecerlo, nosotros, el Señor, muere en la cruz. Eso no tiene nada de gratis. El costo fue la sangre del inocente, la sangre de salvación. Que una vez muerto, que una vez culminada la obra, nos entrega la salvación por gracia, sin que lo merezcamos, sino que merecíamos completamente lo contrario. Por eso añade en el versículo 5, para que nadie se confunda, esta salvación no fue por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. No es por merecimiento. Nadie se la merecía. No fue por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Todo lo hizo Él. Todo lo hizo el Señor a través de Jesucristo, quien en su muerte, y como va a decir más adelante, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, nosotros fuimos salvos. Pero no por obras de justicia que hubiésemos hecho. ¿Cuáles eran nuestras obras? No de justicia, por cierto. Nuestras obras eran que éramos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Estas eran nuestras obras. ¿Quién en su sano juicio puede pensar que el Señor va a salvar a gente de esta calaña? Pero amados hermanos, ustedes y yo éramos de esta calaña. Y el Señor, por gracia, nos salva, otorgándonos la bondadosa obra misericordiosa en la manifestación de nuestro Salvador. Y por eso nosotros ahora somos salvos, no por obras de justicia, no por merecimientos, no por lo que nosotros fuéramos capaces de hacer, sino solamente por la misericordiosa obra, dice la palabra del Señor, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente y insiste por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y cómo la aplicó? Por su justicia. Fíjese que nosotros habíamos escuchado, porque así nos enseñó Pablo en los Romanos en el capítulo 5, que fuimos justificados por fe. ¿No es cierto? Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hemos estudiado por años, y está bien, la justificación por fe, pero habíamos escuchado la justificación por gracia. Ahora se combinan los elementos, dice el versículo 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Ahora se añade un concepto teológico a nuestro acervo. Ahora no solamente sabemos que somos justificados por la fe, que era el emblema también del apóstol Pablo en cuanto al tema de la protesta y de la justificación por la fe, sino que ahora se añade un concepto del mismo apóstol, pero ahora justificación por gracia. Entonces, ¿qué? ¿Somos justificados por fe o somos justificados por gracia? La respuesta, amados hermanos, es que somos justificados por la fe y por la gracia. A los Efesios combina el apóstol, ¿no? Dice que por gracia sois salvos por medio de la fe y combina los dos elementos. Gracia y fe. Amados hermanos, la fe es acompañada de la gracia. La gracia es acompañada de la fe. Ninguna tiene una categoría mayor que la otra. Gracia y fe van pegadas. Son las dos caras de una misma moneda, gracia y fe. Somos justificados por la fe, pero somos justificados también por su gracia. Lo que nosotros merecíamos era la muerte eterna, pero el Señor derramó su gracia. ¿Cómo lo hizo? Lo hizo por Jesucristo, por el sacrificio de Cristo. Y cuando hablamos de justificación, tiene que estar en nuestra mente que nosotros, entender nosotros que la ira de Dios que se debió descargar sobre nosotros fue descargada en Cristo. Y al hacerlo, su justicia nos es imputada a nosotros y nuestro pecado le es imputado a Cristo. Por nosotros se hizo pecado. Y nosotros por Él somos justificados. El sacrificio de Cristo implica la justificación. Esto no es entendible ni razonable. Esto se asume por fe. Esto se entiende por la fe. Esto le da explicación por la fe y se recibe por gracia.
De tal manera entonces que la fe y la gracia son actos de la plena, absoluta y gran obra justificadora de Dios para con nosotros. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, Él no nos va a ver como insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, etcétera, etcétera. No nos va a ver así. ¿Sabe lo que va a ver Cristo en nosotros? A Cristo. El Señor va a ver en nosotros a Cristo, su gracia. Va a ver a Cristo, su sacrificio. ¿Y qué vamos a tener nosotros como resultado? Esta maravillosa herencia de fe. Dice el apóstol en el 7, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Cuando lleguemos al cielo, amados hermanos, el Señor no va a ver lo que éramos, sino va a ver lo que somos. Y somos pecadores redimidos, justificados por su gracia. Cristo estará en la escena como justificador y nosotros como receptores de su gracia, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Y una vez siendo objetos de la gracia salvadora de nuestro Señor, la gracia permanecerá con nosotros hasta la muerte. Salvos una vez, salvos por siempre. La gracia de punta a punta. Esta doctrina maravillosa de la gracia es una doctrina que ha sido y fue muy manipulada. Se habló de los merecimientos. Se habla hoy de los merecimientos. Hoy debes merecer para ser salvo. Pero no hay otra cosa más equivocada. La única manera de que nosotros podamos ser salvos es porque seamos el objeto de la gracia del Señor. Y para aquellos familiares nuestros, nuestros hijos, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros compañeros a los que amamos, cuando les hablemos de Cristo, no les digamos, tú puedes ser proveedor, tú puedes ser acreedor a la gracia solo con una oración. O solo si vas a la iglesia, a mi iglesia todos los domingos. No, hay que orar al Señor y decir, Señor, si esta persona, si este ser amado es de tu pueblo escogido, revélale tu gracia. Hazle objeto de tu gracia. ¿Y sabe qué? Maravilloso Dios. Nos deja ser a nosotros espectadores de primera fila de su gracia. Porque no hemos visto gente que ha venido a Cristo. No hemos visto a gente que si nosotros hagamos casi nada, la gente diga, yo quiero eso. Estamos nosotros siendo testigos de primera fila de su gracia. Pero quien la aplica es el Señor, a quien quiere, cuando quiere, en el tiempo que quiere y solo a aquellos que eligió antes de que el mundo fuese creado. Hoy agradecemos al Señor, porque si esto éramos antes, ahora nosotros somos diferentes. Quedan sesgos de esto. Hoy día todavía hay quienes se aborrecen unos a otros. Hay sesgos de esto. Todavía hay rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias, etc. Todavía, pero usted y yo, que todavía tenemos sesgos de estos, amados hermanos, podemos venir en confesión y el Señor lavarnos y limpiarnos de toda maldad. Por eso, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, y todo por su gracia. Oramos. Y Padre, la obra que hiciste maravillosa de salvación, tan elaborada, tan incomprensible, nosotros hemos sido objetos de esto. Gracias, Señor, porque no hicimos mérito alguno para que fuésemos objetos de tu gracia. Todo lo contrario, hicimos todo lo posible para no serlo. Estábamos alejados de ti. Estábamos muertos en delitos y pecados. Éramos, Señor, insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero por tu manifestación bondadosa, nos presentaste a Jesús. Tocaste nuestro corazón, nos hiciste nacer de nuevo, y los inmerecedores recibieron una gracia que no merecían. Todo por la obra salvadora de Jesús. Señor, muchas gracias por esto. Ayúdanos a comprenderlo, a aquilatarlo, a amar tu gracia.
de tal manera que vivamos en consecuencia nuestra vida cristiana. En el nombre de Jesús es que oramos y agradecemos. Amén.